familia, ya sabéis que esto es la salud a toda costa, ¿que sí? Bueno, en el día de hoy vamos a hablar de odontología de la mano de la clínica Cuevas Queipo, pero con dos protagonistas nuevos. Sí, señor. Dos protagonistas que nos van a hablar de un tema muy singular, que habitualmente no es conocido y, sin embargo, es el causante de un montón de problemas. Problemas que inciden en la calidad de vida de las personas y que muchas veces se desconciertan de dónde vendrán. Y tienen su origen precisamente en un huequecito muy especial que tenemos justamente aquí al ladito del opérculo de la oreja. La articulación temporomandibular, ¿puede ser? Así es. Así es. Y le llaman ATM. Bueno, los protagonistas son Ignacio Boto, que es fisioterapeuta. Es la primera vez que una clínica odontológica incorpora a un fisioterapeuta. Bienvenido, Ignacio. Buenas tardes. Y al odontólogo, en este caso su hermano, eso está bonito, que es Eduardo Boto. Buenas tardes. Hijos de médicos. O sea, y vamos a hablar de algo que digamos que bueno, que está ahí, que ya estamos viendo en las imágenes que vemos en la pantalla. Sí. Y que es determinante porque causa un montón de síntomas en otras zonas de la economía del cuerpo que resultan impensables y que además de la asistencia de un odontólogo necesita la de un fisioterapeuta, ¿verdad? Sí. Así es. En primer lugar, darte las gracias por la presentación y agradecerte una vez más, en nombre del equipo de Clínica Cuevas Queipo, la invitación para hablar de estos problemas tan frecuentemente que ocurren en la población. Y como bien dice, sin duda. es muy desconocido por la gente, porque cualquier problema que tengamos en la articulación puede repercutir a nivel de todo el cuerpo, de todo el engranaje del cuerpo. Y es muy importante que la gente conozca el origen de sus patologías, y gran parte de esa patología se produce por el origen está en la articulación de la ATM, muy importante. Si bien hay que explicar primero lo que es una articulación, porque mucha gente desconoce lo que es una articulación, que la articulación en sí es la unión de dos huesos. A ver. En primer lugar, la articulación, como he comentado, es la unión que hay entre dos huesos, lo que es el cráneo, en concreto el hueso temporal del cráneo, y la unión con la mandíbula, con el cóndilo de la mandíbula, que es la parte más superior de la mandíbula. Es la unión de dos huesos y entre medio hay un disco articular. Es como una almohadilla que lo que hace es... Esto que vemos aquí, ¿no? Lo que vemos aquí, efectivamente, y lo que hace es evitar el choque de hueso con hueso, que es lo que produce el desgaste. ¿Sería como el menisco de la rodilla? Muy Igual, parecido. sí. Prácticamente igual. Muy parecido. Ten en cuenta que si choca un tejido duro del temporal contra otro tejido duro del cóndilo, se produce un desgaste, lo que la gente conoce como artrosis. Ajá. Y por eso tenemos aquí un disco, que es una almohadilla, y lo que hace es amortiguar ese choque. Ajá. Y claro, con el paso del tiempo, el uso, porque es continuo, todos los días hay que utilizar esta articulación. Efectivamente. No solamente para masticar, sino también para hablar. Para hablar. Claro. Entonces está permanente roces, ¿no? Ten en cuenta que la articulación es la que nos permite tanto hablar, cerrar la boca, comer, morder, es la que nos permite hacer el movimiento que vemos aquí de apertura y de cierre, ya sea para hablar, para tragar, para lo que sea. Entonces, durante toda la vida, abriendo y cerrando la boca, se produce un desgaste de ese disco. Ahí veíamos cómo la musculatura está tapando a todo lo que hemos visto anteriormente. Por cierto, que la musculatura de la boca es la más potente del cuerpo, ¿no? Los maceteros, ¿no? Esos son los más... Importantísimo saber que esa articulación, aparte de tener el disco entre medias, esa articulación está sujeta por tendones, por ligamentos y por músculos. Es muy importante. Y como bien decía antes, tenemos aquí el músculo macetero, que es el músculo más potente del cuerpo, que es el que nos permite hacer, el músculo que nos permite abrir la boca y cerrarla, junto con el temporal. ¿Vale? Pero el macetero es el que aprieta, ¿no? El que aprieta. El que aprieta. Así es. El que da la mordida. El que da la mordida nos permite morder. Ya. Bueno, pues ya estamos situados en el sentido en que vamos a hablar de algo que habitualmente está escondido, lógicamente no podemos ver, y que tiene una importancia definitoria. ¿En qué cosas? Desde el punto de vista odontológico, ¿en qué cosas? Porque luego vamos a hablar desde el punto de vista de la fisioterapia de una articulación más del organismo. Que es de lo que se trata, ¿no? Al fin y al cabo es una articulación más en la que los fisioterapeutas son los especializados en tratarla. Ajá. No, es verdad que es una articulación compleja, porque es una articulación bilateral y se mueve a la vez. Como ha explicado mi hermano, se ejercita al hablar, al comer, al bostezar. Entonces, por lo tanto,
los dos cóndilos, las dos articulaciones se mueven a la vez. Al unísono. ¿Vale? Actúan como una bisagra, digásemos. Claro, en el momento que hubiese ahí una pequeña... descompensación a nivel estructural, ya se ve afectada e involucrada la ATM, lo que es la articulación. Ya hay una repercusión. Sí, ya hay una repercusión. Bien, bien. Bueno, en función de esta importancia que le estamos dando a la articulación, que nos permite comer, que nos permite hablar, que nos permite, en definitiva, una diferenciación con los animales que no hablan. Bien, ¿qué problemas son los más habituales desde el punto de vista odontológico que se producen en esta articulación, Eduardo? ¿Cuáles son los más frecuentes y los que tienen un motivo de consulta mayor? A ver. El mayor motivo de consulta de este tipo de paciente, hay que diferenciar tres tipos de pacientes. El primer paciente es paciente derivado de otro especialista, como por ejemplo un otorrino, paciente que viene con dolor de oído. Vemos en las imágenes como el conducto auditivo externo está al lado, está justo detrás de la articulación. Sí. Entonces muchos pacientes vienen refiriendo dolor en el oído y van al otorrino, y el otorrino le hace sus pruebas diagnósticas, sus pruebas radiográficas, de diferentes pruebas, y ven que no es ninguna patología de oído, sino que lo derivan al odontólogo, porque se ve que el problema es de la articulación, en muchos casos, pero molesta el oído porque está muy cerca, como se ha podido comprobar. Otro tipo de pacientes son pacientes que vienen por primera vez a la consulta, que ya saben que es un problema porque han tenido experiencia de algún familiar, de algún conocido, han tenido esa experiencia, entonces vienen al odontólogo buscando alguna solución, sabiendo ya que es problema de la articulación. Y hay otro tipo de pacientes que vienen a la clínica simplemente para una revisión o para creen que tienen caries o creen que, etcétera, muchas cosas. Y en cuanto a la historia, se hace una exploración al paciente, se hace una palpación, y en la historia clínica nosotros somos los que observamos esa patología, desconociéndola por completo el paciente. Entonces, se hacen unas preguntas, indagando, observamos que el paciente tiene una patología de la ATM y la desconocía por completo. Entonces, lo que se evita es que esa patología vaya a más, y la frenamos, digamos, de forma precoz. Es muy importante. Hay una repercusión en distintas partes, evidentemente cercanas. Pero, ¿qué ocurre en esa articulación? ¿Cuál es la patología más frecuente? ¿Qué problema hay? ¿Qué diferencia con la normalidad se produce? La patología va desde dolores de cabeza. Ten en cuenta que el músculo el músculo que muerde lo tenemos en la cabeza, que es el músculo temporal. Dolores de cabeza, muy frecuentes. Dolores de oído, como he comentado antes. Vértigos, mareos, dolores de cuello, dolores de hombro, sobrecarga de la mandíbula. Madre mía. Importante a nivel odontológico, un desgaste de los dientes. Ten en cuenta que los dientes realmente es el tope, como vemos en el muñeco, o estamos viendo las imágenes. Vamos a ver ahora en el muñeco. El tope le damos un tiempo a León. Ahí está. El tope de la articulación lo dan los dientes. Entonces, esa articulación, si tiene una patología, repercute al fin y al cabo, como estamos viendo en las imágenes, acaba repercutiendo en los dientes, provocando un desgaste a nivel de oclusal, como se puede ver en las imágenes, y a nivel de los cuellos dentarios, la parte del diente que está pegando en la encía. Eso es la patología más frecuente a nivel odontológico. En primer lugar, comentar que la incorporación de este servicio de fisioterapia en la clínica dental cada vez más habitual. Sois pioneros, ¿no? Sí, somos pioneros a nivel de Málaga, que trabaja con la fisioterapia y con la osteopatía. Y es la ATM la que relaciona a los odontólogos, en este caso, con los fisioterapeutas. Valoramos y tratamos los problemas que otros profesionales como neurólogos, otorrinolaringólogos o, en este caso, los dentistas no han podido solucionar, y se tratan con fisioterapia. Y con respecto a lo que te estaba preguntando ahora, ¿qué deterioro hay ahí? ¿Qué sucede? El paso del tiempo tiene que ver mucho, porque hay desgaste como en cualquier articulación de... Hay dos patologías que están a la orden del día, que son debidas al estrés emocional y a la tensión emocional, que son los apretadores nocturnos, la gente que manifiesta ese estrés durante el día, lo manifiesta por la noche. Entonces, el bruxismo están los apretadores nocturnos y después están los bruxistas. Los bruxistas aprietan
y a la vez que aprietan, chirrían los dientes, desgastan También, los ¿no? dientes, provocan un desgaste El dental. rechinamiento dental. Madre El mía. rechinamiento dental. Sí. Que es lo que el sonido ese tan desagradable que se Sí, produce. sí, queda como un sobre todo repelús. cuando viene el paciente acompañado de su pareja, muchas veces se le pregunta a la pareja que se escucha ruidos del choque de los dientes y ese arrechinamiento que se produce normalmente es la pareja la que nos dice, que hace Pero- esos movimientos y ese ruido tan raro por la noche y tan desagradable. Sin embargo, el paciente no es consciente de ello. No suele ser Está consciente durmiendo, ¿no? porque ese tipo de apretamiento, como bien ha dicho mi hermano, se produce de todo el estrés acumulado durante el día, todo el agobio, en época a lo mejor donde tienen exámenes o tienen mucho trabajo. Problemas familiares, problemas en el familiares. trabajo. Todo este tipo de estrés al final se manifiesta en lo que es la articulación de la boca. Y esa articulación es como otra cualquiera del cuerpo, una rodilla, como un tobillo, como un hombro. Al final está sostenida por músculos, ligamentos, fascias, tendones. Y estas estructuras son las que se ven afectadas en este tipo de patologías, en los apretadores nocturnos y los bruxistas. Bien. Entonces al final crea una cadena. Al final este apretamiento, como podéis ver aquí, A ver. como podéis ver aquí, al apretar, al mantener una tensión muscular, tanto en los maseteros como en los pterigoideos internos y externos, y en los temporales, Que son los músculos que están por ahí que tú estás señalando. sí, que están por aquí internamente, aquí está el masetero y aquí se encuentra el temporal. Ujú. Lo vimos Justamente. antes en la imagen. Sí, lo hemos visto antes en las imágenes. Ujú. Este apretamiento constante provoca una coaptación entre el cóndilo y Que tú estás señalando, el sí, cóndilo. una ¿no? coaptación, o sea, un Ese- choque. Ese es el cóndilo, Este es el que cóndilo. digamos mira. es lo que gira dentro de la cavidad, ¿no? Sí, Efectivamente. este apretamiento nocturno, esta tensión. Si lo mueves un poquito. Sí, ahí, quieto ahí. Ahora enséñalo el cóndilo. Ahí, eso Ahí. es el cóndilo que Este es encaja. el cóndilo que encaja en el temporal, por Ah. eso la articulación temporomandibular. Ajá, bien, bien. ¿Vale? Entonces, este cóndilo se ve afectado por ese apretamiento y por esa tensión muscular continua nocturna. Ajá. Mira, Entonces- ya le vamos a aprovechar para que la familia de la salud aprenda un poquito más. Este es el pómulo, ¿eh? El apófisis cigomático Sí, que la se llama, cigomática. que forma el pómulo de la persona, para que lo veáis ahí también. Sí. Donde se insertan No sé si muchos aquí. músculos de la masticación. Esto, no, es que antes no le dio, me fui muy rápido. Esto es. El cigomático, sí. Y aquí hay mucha inserción de músculos de la El masticación. masetero está insertado En el apófisis en cigomático. en el arco cigomático, se inserta el músculo masetero Ajá. y parte también del pterigoideo también se inserta en el arco cigomático. Ah. De ahí que puedan producirse esos dolores de Claro, cabeza que estamos hablando. porque efectivamente, son Tanto dolores de cabeza como estos típicos dolores que parecen dolores de muelas, que al Sí. final son dolores por contracturas musculares, como si te contrae un cuádriceps o un gemelo. Al final es un músculo muy potente que tiene esa capacidad de contraerse. Ajá. Entonces provoca dolores a nivel de la rama mandibular y a nivel de la mandíbula. Estábamos hablando antes, Eduardo, al respecto de, y lo apuntabas tú también, Ignacio, que hay muchos problemas muy graves, Sí. muy serios, como por ejemplo un dolor del trigémino, es un dolor espantoso, uno de los dolores Terrible. Peor que más- un dolor de muelas. mucho Terrible. peor, que esos son Nunca tremendos. mejor. Y muchas veces empiezan a investigar, Y no se da con la patología. Y no se sabe por qué, cuál es el origen de ese dolor tan fuerte. Entonces, es muy importante. Nosotros, por ejemplo, lo estamos haciendo ya durante un año en la clínica, como bien ha dicho, somos pioneros en el tratamiento combinado entre fisioterapia y odontólogo. Ajá. Normalmente esto siempre la trata un odontólogo Claro. y colocaba a lo mejor un aparato nocturno y no era el tratamiento adecuado o era un tratamiento incompleto, porque necesitaba la ayuda de un fisioterapeuta osteópata, que lo que hace realmente, aparte de esa protección nocturna que se utiliza para descontracturar, también tiene que entrar en juego el papel del fisioterapeuta osteópata, que lo que realiza es, igual que descontractura un cuádriceps, un gemelo, a cualquier deportista, Claro. descontractura el músculo más potente del cuerpo, que es el masetero, y que trabaja todos los días. Entonces, la labor de un fisioterapeuta osteópata es importantísima, combinarla con la de un odontólogo. Importantísima. Y ahora llega un momento importante, creo, Ignacio, que es cómo le explicas tú, que es importante, a toda la familia de la salud a toda costa, ¿qué haces? Pues estamos hablando de descontracturar, de tal. Todos sabemos cuando se manipula la espalda, más o Claro. menos, ¿no? Pero ¿cómo se manipula esta articulación y cómo se manipula el masetero y la cara?
¿Cómo lo haces? Al fin y al cabo, hay que concienciar a la gente de que es una articulación más del cuerpo Sí. y que somos nosotros los fisioterapeutas los que tratamos estas patologías y estas disfunciones, estos problemas que hay. En cuanto al tratamiento, compagino, depende de la valoración que me salga del paciente. Yo valoro al paciente cuando me viene por primera vez a la consulta, lo valoro, y sobre esa valoración saco un diagnóstico. Dependiendo del diagnóstico que me salga, trabajo como fisioterapeuta o trabajo como osteópata, ¿vale? Entonces las técnicas cambian. El trabajo del fisioterapeuta, para dejarlo claro, la diferencia entre el fisio y el osteópata, el fisioterapeuta al fin y al cabo trabaja para aliviar los síntomas, ¿vale? Para relajar esa musculatura. Y el osteópata busca las disfunciones. Busca la disfunción que hay en el cuerpo y por qué se está provocando esa contractura o por qué hay un dolor. El origen. El origen. ¿Vale? Te pongo un ejemplo. Me viene un paciente a la consulta con una tortícolis. Entonces el fisioterapeuta trabaja aliviando síntomas, masajeando la zona, trabajando con una terapia antiálgica, antidolor. Sí. El osteópata, a través de unas pruebas y de unos test específicos, busca la disfunción. ¿Por qué se ha contracturado este músculo? ¿Vale? Entonces, es muy importante el diagnóstico. Dependiendo del diagnóstico, trabajo como fisio, trabajo como osteópata. Pero como estábamos viendo ahora en las imágenes, es una manipulación directa sobre la cara, ¿no? Sí, es como cualquier... Estamos viendo ahí como hay una digitopuntura, por Sí. lo visto está buscando el punto gatillo, etcétera. Sí. Pero es así el trabajo del fisio, ¿no? Sí, es tal cual. En la cara, tal cual. Es tal cual. Ahí lo Como podemos ver. Al final, es como si relajase un cuádriceps, como si relajase un gemelo. Ajá. ¿Vale? La técnica consiste en relajar toda esa musculatura que está en tensión y que está provocando disfunciones como dolores de cabeza, taponamientos o pitidos de oído, dolores cervicales, como ya explicaré más adelante. Nosotros la articulación temporomandibular, los fisios y los osteópatas, la vemos como un captor postural, ¿vale? Eso quiere decir que es un reflejo de la postura del paciente. Para nosotros es muy importante la posturología. La postura cotidiana, por ejemplo, yo que estoy aquí ahora tengo una determinada postura y eso está influyendo en, en mi articulación. Aquí podemos verlo. A ver. En esta imagen. La postura está marcada por dos patologías. Disfunciones osteopáticas, ¿vale? Que eso significa que hay una pérdida de movilidad del hueso. Por ejemplo, si tú tienes una dismetría a nivel de la pelvis, puede haber que... Está levantada una más que la otra. Claro, hay un desnivel pélvico. Hay un desnivel pélvico. Aquí. Sí, hay otras imágenes que ahora irán saliendo e iré comentando. Hay un nivel pélvico y entonces eso puede estar perjudicado, ese nivel, porque el ilíaco, en este caso, la pelvis, mira, aquí podemos ver. Este hueso. Mira, esto es una ergonomía bien, correcta, y esto es unas disfunciones osteopáticas, ¿vale? Mira, aquí podemos ver cómo el pie no tiene la postura correcta, hay una rotación externa del fémur y hay una dimetría pélvica, ¿vale? O sea, que esto está más bajo que esto. Esta postura del paciente, al final, repercute en la articulación de la ATM, como podemos ver ahí. De la mandíbula. De la mandíbula, la articulación de la mandíbula. Claro, porque está torciendo toda la columna, ¿no? Al final, este pie o esta pelvis está en disfunción osteopática y está provocando una cadena a nivel ascendente que repercute a nivel de la ATM. Por lo tanto, aquí la ATM sería el foco. Yo trabajaría aquí como osteópata y miraría la disfunción que encontrase en el cuerpo, tanto en el pie... Que el origen del problema en la boca está justamente en la cadera, ¿no? No. ¿En el pie? Puede ser en el pie, puede ser en la cadera, puede ser en una vértebra cervical alta que esté mal rotada y no realice su función correctamente. Madre mía. ¿Vale? Al final trabajamos con la articulación de la ATM globalmente. ¿Vale? Cuando hablamos de ATM, hablamos de la articulación... De la articulación temporomandibular. Eso es, ATM. Se trata al paciente como un todo, al fin y al cabo. Tratamos al paciente globalmente. El ATM es el foco de disfunciones que hay en el cuerpo. Interesante. ¿Vale? Por ejemplo, luego, eso no es tan fácil de llegar y decir, venga, que te voy a quitar la contractura. No, tienes que... Hay diferentes patologías. Por ejemplo, en brusistas y apretadores nocturnos, si se trabaja bien con la relajación muscular, sobre todo. Pero después, en este tipo de patologías, en los crujidos, los saltos que notamos aquí a nivel de la mandíbula, sí trabajamos con osteopatía. Al final... Los crujidos
indican, al ser osteopatía, que hay un problema en ese equilibrio que hablábamos anteriormente? Hay una disfunción a nivel de ese hueso que cruje. Ajá. Hay una disfunción, no tiene una buena movilidad articular correcta. Ajá. Esos primeros síntomas son los avisos, Eduardo, Sí. desde el punto de vista del odontólogo. ¿Cuáles son los avisos de que esto está empezando a deteriorarse? Por supuesto, uno de ellos es el crujido. Sí. Uno de los síntomas más frecuentes que refiere un paciente es el crujido, que se empieza a escuchar como hay dos tipos de crujido. Uno un chasquido, como cuando se pisa la nieve, que es un cric, Sí. y otro es un clic, cuando, digamos, Sí. se produce un bloqueo Sí. de la mandíbula Es como un al salto y abrir hace un clac. salto. Se produce Como- un salto, Ujú. un clic, o el otro de forma es un crujido, un Sí. chasquido que se produce como si estuvieras pisando la nieve. Ahí vemos la articulación muy bien. Ahí se ve estupendamente en esa imagen, Estupendamente, sí. que sea una imagen, digamos, que digamos, sería normal, Sí. digamos, una función normal de la articulación. ¿Vale? Muchas veces también se ve repercutida cuando se abre la boca, se produce una desviación provocando el propio organismo, una compensación del propio organismo, y se desvía para evitar ese salto. Entonces lo que hace la propia mandíbula inconscientemente es desviarse un poco y luego cuando vuelve a cerrar se posiciona otra vez en la misma posición. Entonces es muy importante en estos casos el diagnóstico, súper importante el diagnóstico tanto clínico como radiológico, ¿vale? Muy importante. Y la combinación del fisioterapeuta con el odontólogo, la comunicación es muy importante, puesto que ambos tratamientos, tanto tratamientos dentales como tratamientos fisioterapéuticos o osteópatas, tienen que estar coordinados, ¿vale? Es muy importante eso, que haya comunicación. Ujú. En el acierto, digamos, de todo este conjunto de cosas está la solución de los problemas De los que problemas. conlleva, ¿no? Y las Me revisiones. decía León lo de los acúfenos, efectivamente, los Sí. ruidos Claro, que hay en el oído muchas veces pueden venir de esa disfunción. De esa disfunción. Que está cercana. De esa molestia que se produce cerca Claro. del oído y la que produce ese pitido constante Claro. y tan molesto. Claro. Oye, y en cuanto a cuando viene esa solución, cuando dais con la clave, ¿qué hacéis? ¿Cuál es el tiempo de actuación? ¿Cómo solucionáis el tema? Un poco para que el espectador sepa cómo Sí. va a ir ese proceso. En primer lugar, viene el paciente, ya lo hemos comentado, referido por otro especialista o para otro tipo de tratamiento o sabiendo ya su patología. Se hace su historia clínica, se hace una valoración previa, se hacen pruebas radiográficas también para ver cómo está ese hueso por dentro, hay que saber cómo está el hueso por dentro, ya sea con una radiografía convencional o con una radiografía tridimensional, con la que contamos en la clínica, que es muy espectacular. Se ve perfectamente el hueso en 3 dimensiones, tanto el volumen, la anchura, altura, se ve muy bien y se ve si hay desgaste o no hay desgaste. Es importante ver también si se ha producido ya el desgaste dentario o no. Entonces, una vez que ya damos con la tecla, primero tenemos que hablar con el fisioterapeuta que después haga su valoración y ver si el origen, como él bien ha dicho, es un origen postural, es un origen del estrés, una parafunción, del apretamiento, hay que ver el origen. Por un lado, él trata primero la patología, es decir, la molestia, aliviando esa molestia. Luego se centra en tratar lo que es el origen, la etiología, para evitar que se siga produciendo, y luego el dentista lo que se encarga es de colocar un protector nocturno para evitar ese desgaste en el Que lo diente, tenemos por ahí, como ¿no? tenemos aquí en las imágenes, como Sí. se puede ver, Sí. este protector nocturno Perfecto. que se hace a medida. Sí. Hay, como vemos también en las imágenes, Sí. hay muchísimos materiales, muchísimas características que diferencian a uno y de otro, y muchos materiales de los que se pueden hacer, lo que evita el desgaste dentario, que se hace a medida del paciente, y es muy importante hacer este tipo de revisiones porque una mala férula puede provocar un empeoramiento de la articulación. Claro, porque Muy si la importante. manipula mal y la mueve Puede mal... provocar un mayor Ahí- desnivel de la articulación Claro. y empeora. Hay que dejar claro que el tratamiento de la férula de descarga nocturna va acompañado siempre de fisioterapia, ¿vale? Normalmente este tipo de férula se pone en pacientes bruxistas, apretadores nocturnos, que vienen con 5 o 6 años que ya han estado apretando. Entonces, ese daño en la articulación ya está provocado. Ya, La férula, que podemos ver aquí, a ver si- sí. Ahí, la sí. férula se coloca Sí. entre los dos dientes y esto lo que evita Sí. es que evita el desgaste dentario, ¿vale? Por ese apretamiento. Ajá. Pero la musculatura, los tendones, los ligamentos ya se ven afectados porque han estado durante mucho tiempo apretando y no han sido conscientes de que esto se trata con fisioterapia. Bien, Vale. perfecto. Bueno, pues es curioso, pero se nos ha ido el tiempo. Ha terminado el programa curiosamente, ¿no? Y quiero decir algo. Antes justamente de irnos, si hay dolores de cabeza,
acúfenos o ruidos en el oído o bien dolor de oído. Si tenéis sintomatología que no se sabe de dónde viene, hay que pensar en un alto porcentaje que puede venir de esta articulación que hoy hemos tratado, ¿verdad? Que la gente sea consciente de que esta articulación se trata con fisioterapia. Que estos síntomas que produce las disfunciones del ATM, como son dolores de cabeza, taponamientos, vértigos, mareos, se tratan con el fisioterapeuta. Ajá, eso es. Muy importante que se os quede en la cabeza. Conozco amigos que no han solucionado su problema por ejemplo, que hablábamos del trigémino con un dolor espantoso, pero no han investigado por aquí. No han investigado por aquí. Es muy importante aquí la función del osteópata, porque estudia al paciente desde los pies, los tobillos, la cadera, estudia al paciente en completo. Al final tratamos al paciente de una manera global y general. Como tiene que ser. Bueno, Eduardo, muchas gracias, odontólogo. Muchas gracias Cuevas Queipo, a ti por la invitación. y pionero también en Cuevas Queipo. Muchas gracias a vosotros. A Ignacio Boto, ambos son hermanos, como el primer fisioterapeuta que se especializa en ATM, en la articulación temporomandibular, que es esto. Un placer. Muchas gracias. Familia, adiós, que lo paséis muy bien. Volvemos rápidamente, en un ratito estamos aquí otra vez, dentro de unas horitas. Hala, adiós.